Buenas tardes, maestro y compañeros. Mi nombre es María Brenda Corona Chávez y el día de hoy les estaré hablando del tema del sistema educativo comparado. Actualmente me encuentro estudiando en la carrera de Ciencias de la Educación en la Universidad de México Contemporáneo. Bueno, pues iniciamos. Para poder hablarles de los sistemas educativos que se manejan en nuestros continentes, necesitamos saber ¿qué es un sistema educativo? Bueno, pues un sistema educativo es una estructura de enseñanza integrada por un conjunto de instituciones y organismos que regulan y financian la educación, según políticas, relaciones, estructuras y medidas dictadas por el Estado de un país. Estaremos hablando de 3 niveles educativos, el cual cada uno representa pues un continente. En el continente europeo vamos a estar hablando del país de Finlandia. En el continente de Asia vamos a hablar del país de Japón y en el continente americano vamos a estar hablando de México. Bueno, comparando los sistemas educativos se encuentra una gran diferencia en Finlandia. La educación que se imparte es enfocada a los alumnos de acuerdo a sus necesidades y nada es obligado, ya que en cierta forma ahí se les da la libertad de que los alumnos puedan crear sus propios saberes con responsabilidad. Es decir, que los alumnos se hacen más responsables en sus estudios y no condicionan a los alumnos a aprender. Hay 4 puntos importantes que convierten el sistema educativo finlandés y uno de ellos es que es de los mejores del planeta, los cuales son la confianza, la transparencia, el respeto y aprender a pensar en vez de memorizar. La educación en Finlandia debe apoyar, ayudar y orientar a los alumnos para que alcancen un mejor resultado posible en sus estudios y además se encuentran capacitados para tomar las decisiones correctas y apropiadas referentes a las alternativas de la educación y su carrera futura. El sistema educacional finlandés es debido no solo a la buena calidad de sus estudiantes y a sus novedosos sistemas de educación, sino que también a la gran calidad de sus profesores. En México no tenemos avance en cuestión educativa, ya que cada vez más hay una corrupción en nuestros gobiernos y no se invierte más en la educación que en la base del desarrollo de las personas en una sociedad. El dinero es destinado al estudio y no es invertido al 100% en la educación, ya por la corrupción que presentamos en nuestro país. Además, en el sistema finlandés, los alumnos se dan tiempo para juegos y aprendizaje. Los niños comienzan el colegio hasta los 7 años, momento en el que se les considera maduros para aprender. Además, las jornadas son muy cortas, ya que los estudiantes de primaria solo tienen de 3 a 4 materias, en este caso, bueno, de 3 a 4 clases al día. Y durante estas clases tienen recesos de 15 minutos entre cada una de ellas, a lo que se le suma un descanso para comer. Apenas hay deberes, el trabajo se hace en clase, en casa no. Las tareas comúnmente las realizan en la escuela, no se llevan tareas en casa, ya que esto es para que los niños pasen más tiempo con sus papás. También es importante mencionar que los profesores no imparten tantas horas de clase como en otros países, sino que en el tiempo que pasan en las aulas es más reducido y destinan las horas restantes a preparar sus lecciones. Aquí en Finlandia, los que preparan los planes y programas son los docentes, ya que se les tiene mucha confianza a ellos sobre la educación. En este país los estudiantes no hacen exámenes ni reciben calificaciones hasta el 5.º curso, o sea, 11 años.
Y los informes que el profesor elabora para los padres son descriptivos, no numéricos, para que así se evite categorizar a los alumnos en cifras y se les motiva a continuar. La imaginación y la capacidad de emprendimiento son muy apreciadas en la sociedad finlandesa. Abundan los profesionales de campo artístico y creativos, y también los de tecnología e ingeniería. Esto también se fomenta en la educación, donde se valora la creatividad, la experimentación y la colaboración por encima de la memorización y las lecciones magistrales. Algo muy importante de Finlandia es que la implicación de la sociedad y las familias en la educación, ya que se considera que la educación es fundamental y la complementan con actividades culturales. A esto contribuyen las ayudas que reciben los padres para la conciliación de la vida laboral y familiar, para que dispongan de más tiempo con sus hijos. Como les había comentado, en Finlandia se reduce el tiempo de estudio para que los niños puedan convivir con sus papás. Por eso es que las clases duran de 4 a 5 clases. En cuanto en Japón, está establecido según la Ley Básica de Educación que los padres deben hacer a sus niños de entre 6 y 15 años recibir la denominada educación normal. Dicha ley no solo dicta que esa educación es impredecible para la subsistencia y prosperidad de Japón como país democrático, sino que también se le debe proporcionar los conocimientos que necesitarán a medida que van creciendo y que los ayudará a desarrollarse. En Japón la educación es muy normativa, por así decirlo. Aquí los niños llegan a tener estrés y los papás, para ellos la educación es muy importante, entonces los papás siempre quieren que los niños estén apegados a la educación. Aquí los niños mayormente no tienen convivencia con sus papás, ya que pues la escuela es muy pesada. El sistema educativo en japonés es de notar el índice de escolarización. En esta enseñanza, la enseñanza es obligatoria. Dicho índice es del 99.8%, tanto en las escuelas públicas como en las privadas. En cuanto a la educación superior, en Japón comienzan de 3 a 12 años de formación académica, 6 años de educación elemental, 3 años de educación secundaria inferior y 3 años de educación secundaria superior. La educación es obligatoria únicamente durante los 9 años, que dura la primaria y la secundaria, pero el 97% de los alumnos continúan sus estudios secundarios superiores. La razón principal es que la sociedad japonesa está basada en la titulocracia, es decir, que la posesión de una determinada titulación es fundamental para ocupar cierta posición social. O sea que aquí, por así decirlo, te da más oportunidades de trabajo y ante la sociedad si tienes más estudios. Bueno, por último, el sistema educativo en México está compuesto por 6 niveles educativos, lo cual es el inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior. En el nivel básico tenemos lo que es el preescolar, primaria y secundaria, el cual el preescolar dura 3 años, la primaria 6 años y la secundaria igual 3 años. La media superior dura 3 años y la superior va dependiendo a la carrera que escoges. Puede ser de 3 a 5 años. El sistema ofrece servicios de educación especial, de capacitación para el trabajo, la educación para adultos, analfabetización, primaria y secundaria, capacitación no formal para el trabajo y de educación indígena o bilingüe. El sistema ofrece el servicio educativo en 2 grandes modalidades, lo que es la escolarizada y la abierta. La escolarizada va de lunes a viernes y la abierta solo son 2 o 3 días. El servicio escolarizado está detenido a proporcionar educación mediante la atención a grupos de alumnos que concurren diariamente en su centro educativo de acuerdo con el calendario educativo oficial. El servicio no escolarizado está destinado a proporcionar la oportunidad de continuar o concluir su educación a los alumnos que no pueden incorporarse a los servicios escolarizados.
Esta educación se imparte a través de asesorías pedagógicas a los alumnos sin que para ellos tengan que ocurrir diariamente una escuela. Para el sistema educativo en México no está cumpliendo los objetivos esperados. Es por ello que en México cada vez sigue aumentando el rezago educativo, ya que hay más personas que no terminan ni siquiera la educación básica, o sea, primaria o secundaria. Para poder seguir con los gastos, esto implica, de acuerdo al artículo 3 de nuestra Constitución, que se ha modificado a la nueva reforma educativa. La educación no es gratuita. El sistema finlandés invierte en dinero destinado, ya que ahí los padres de familia no tienen la necesidad de comprar útiles escolares, porque allí se les da todos los materiales necesarios para la educación. En México utilizan la tecnología como un entretenimiento social, cultural y de diversión en juegos, etc. Y muy pocos le damos la importancia como los jóvenes de Finlandia. Ellos juegan a aprender. También hacen grandes investigaciones desde que cursan el nivel primaria hasta el nivel más alto en sus estudios. La biblioteca de los alumnos registra los libros que consultan, cuentan con aulas de medios quienes les brindan el servicio para aprender e investigar fuentes de investigación e información de Internet. Los alumnos en Finlandia aprenden en su mayoría a través de la tecnología y las claves del mejor sistema educativo en sus maestros. Según los resultados obtenidos por la prueba PISA, Finlandia ocupa de los primeros lugares en ciencias con 531 puntos, en comprensión lectora con 526 puntos y en matemáticas con 511 puntos. Y México ocupa estamos muy debajo del promedio de la OCDE. En ciencias tenemos 416 puntos, en comprensión lectora tenemos 423 puntos, en matemáticas 408 puntos. En estas tres áreas, menos del 1% de los estudiantes de México logran alcanzar niveles de competencia de excelencia en el nivel 5 y 6. En Japón, se podría decir que es uno de los países que cuentan con mayor tecnología. Entonces, Japón en el ámbito de tecnología pues es muy bueno. Entre los tres, Finlandia es uno de los mejores sistemas educativos, ya que tanto en reducción como calidad y todo esto que hace que la educación sea buena. También porque los alumnos tienen más tiempo de pasar con sus papás. En México, nuestro sistema no está tan mal, simplemente que no lo han sabido o lo han llevado a cabo correctamente. Entonces, por eso es que existen muchas problemáticas en nuestro sistema educativo. El más grande pues es el rezago educativo. El rezago educativo en nuestro país se da por muchas razones. Una de las principales pues es económica. De ahí pues ya va social y bueno. El sistema educativo en Japón pues es bueno, pero es muy normativo, lo cual, como les había mencionado, ahí se les da mucha prioridad a la educación, por lo cual el gobierno, por así decirlo, los quiere centrados en la educación. Y en Finlandia pues no, en Finlandia se les da una cierta jornada de clases, el cual nada más llevan de 4 a 5 materias al día, para que el resto del día ellos se vayan a sus casas a convivir con su familia. En México es un poco similar, pero aquí contamos con 8 horas al día en nuestros diferentes niveles. En primaria es de 8 a 2 horas, de 8 a 2 de la tarde. Y bueno, algunos días salen a las 12 y otros a la 1.